Hoy vamos con un vídeo de unboxing de una edición coleccionista y eran unas películas, en concreto una trilogía de películas que tenía en edición sencilla de 4K, y ahora sí entro en detalle, ¿no? Estaría hablando de lo que es la trilogía de Batman, la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, unas películas que, como digo, ya tenía, pero que he querido renovar en esta edición coleccionista por los 20 años, porque me llamó mucho la atención lo que era el packaging que presentaba esta edición, sobre todo porque, bueno, ahora lo veremos más en detalle y quería, pues eso, esperarme a compartir una vez que me llegara, que ya me ha llegado de Francia, que últimamente no sé qué pasa en España, pero me está costando muchísimo. No sé si a vosotros os pasa, si los que estáis viendo este vídeo y me seguís, pues coleccionáis también formato físico desde España. Pero vamos, me está costando la vida y casi que no pillo nada, me tengo que ir a otros países. Ya me ha llegado, ya la puedo disfrutar y compartirla con vosotros. Y como os decía antes de empezar con el unboxing, os quería comentar esto, ¿no? Que lo que más me ha llamado la atención y por lo que he querido renovar estas películas que ya tenía y incorporar esta coleccionista a mi colección, es porque el packaging está muy centrado en la película de Batman Begins, ¿no? De estas tres películas, de Batman Begins, del Caballero Oscuro y de la Leyenda Renace, siempre, y aquí ya entra mi toque personal, ¿no? Y mi toque emocional con la película, con la que más conecto y con la que más disfruto, es con la primera entrega. Siempre me ha pasado con Batman Begins. Entonces, digamos que el packaging, en cuanto vi la edición coleccionista, estaba sobre todo lo que era el arte y el diseño de la coleccionista estaban centrado en esta primera entrega de la trilogía de Christopher Nolan. Y era algo que quería aprovechar, ¿no? Y ahí fue cuando me planteé que, a pesar del precio que tiene, que no es precisamente barata, pues quería tenerla en la colección. Pues sin más dilación, empiezo ya con el unboxing de la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Vale, pues aquí de momento lo que habría en esta especie de boxes, ¿no? Sería en formato steelbook, que aún está plastificado, no lo he abierto, sería pues los steelbooks, tendríamos aquí de las tres películas de la trilogía, y pues parece que este box set también contiene un cuarto steelbook, que no sería una película como tal aquí, sino que sería pues un disco que contiene pues todos los extras, ¿no? Y añadidos que aporta esta 20 edición y que vienen pues en un steelbook aparte, que está muy interesante. Y de hecho creo que el diseño me gustaba mucho, el de los extras, ¿no? O sea, todos están como muy homogeneizados. Ahora lo veremos más en detalle para cada uno cuando habrá esto. Pues nada, para verlo más en detalle, ya lo mejor es que procedamos a abrir el empaquetado de plástico y ver los steelbooks uno a uno y todo lo que contienen. Aquí tenemos... es como de metal el box set, ¿eh? Es como una especie de aluminio. Pensaba que sería como un cartón o algo, ¿eh? Me ha sorprendido un poco porque es como, ¿veis esto? Pensaba que esto sería de cartón, de hecho, cuando lo vi en la edición. Una cosa que me gusta, ¿no? También de este diseño, de esta trilogía de Batman, es el que se ha escogido como algo bastante sencillito, ¿no? Que no se ha querido hacer como algo muy distinto para todas las películas. Como digo, han querido homogeneizar todos los estilos de la trilogía y han escogido pues el símbolo del murciélago. Me gusta el acabado, me gusta el acabado así sencillo que tiene, y este metálico pues me ha sorprendido y me ha gustado. Ya de momento vamos bien por ahí. Vale, pues despego el cartón, que este sería el cartón que contiene como la información así de las películas. Lo dejo por un lado también. Vamos acumulando aquí cosas. El acabado, mira el acabado de la parte trasera de donde están los steelbooks, del box set, ya digo que tiene como este color que gobernaba sobre todo, así como uno cree que gobierna lo que es la película de Batman Begins, ¿no? Y que le da ese poderío visual así sencillito con el murciélago. Me gustaba mucho, era lo que más me llamaba, porque las películas ya las tenía. Pero me parecía interesante que incorporaran pues este diseño así para las películas. Y ahora sí, voy sacando ya steelbook por steelbook, empezando por supuesto por el rey de esta edición coleccionista del 20 aniversario del Caballero Oscuro, que es la película Batman Begins. ¡Buah! Increíble. Mirad. Es que esto por ejemplo, lo dejo aquí a un lado y ahora vamos sacando el resto, ¿vale? Pero esto por un lado no se aprecia, con las fotografías cuando te enseñaban como es lo que tienen estas ediciones coleccionistas, ¿no? Que ves como el precio y ya te alarmas un poco. A mí me pasa, que desde que empecé a coleccionar no hace mucho, que te alarmas un poco cuando ves el precio, ¿no? Y ves como que parece que hay mucha magnitud, pero que se queda un poco escueto lo que es la edición. Pero fijaos, voy a abrir para que veáis, pero fijaos la
edición abierta con el murciélago. O sea, es impresionante. Bueno, a mí me parece chulísimo, ¿no? Esta sería la de Batman Begins, la primera película de la trilogía. Y me parece, vamos, o sea, aquí tenemos por un lado a la figura de Christian Bale como Batman, ¿no? Vestido como Batman. Y luego teníamos aquí por otro lado, ¿no? Por el otro lado del steelbook, pues al mismo personaje de Batman también, ¿no? En una silueta que sobre todo pues está gobernada por ese color anaranjado, ocre, ¿no? De tristeza, de pesadumbre, de esa ciudad sucia, ¿no? De esa Gotham sucia, llena de conflicto, llena de misterio, llena como lo que luego quiso recuperar, pero a mí no me acabo de convencer mucho, Matt Reeves en la última película que lanzó de The Batman, que quiso yo creo que recuperar un poco y mezclar con algunas cosas del cine más de thriller y demás, esos conceptos de Batman Begins. Pero esa idea que tuvo de, sobre todo cuando le han hecho entrevistas a Christopher Nolan, ¿no? Y esa idea que tuvo de mezclar conceptos de metrópolis, de hacer como una especie de ciudad así angustiosa y demás, y una mezcla rara fantasiosa que le quedó súper bien en Batman Begins, que dio una ciudad con estos tonos, y que es una de las cosas que más me maravilla de aquella película, pues gobierna esta primera fase de la edición, ¿no? Que como veis pues solapa bastante con el color del box set de la portada, ¿no? Y aquí pues mirando la edición tendríamos por un lado el disco 4K, luego tendríamos otros discos que serían el disco de bonus de extras, este sería el de bonus de los extras, y este sería el Blu-ray, ¿no? Tendríamos 3 discos, que el acabado es increíble, o sea, no creo que no se apreciará igual en el vídeo, pero así de cerca, como el metálico que tiene incluido con el box set, ¿no? El metálico que tiene la edición con el box set, me encanta el acabado de este estilo, la verdad, o sea, me gusta muchísimo más de cerca que lo que se veía en las fotografías y los diseños que se veían antes de que se lanzara la edición. Vale, pues dejamos de momento el steelbook de Batman Begins, lo dejamos aquí por un lado, y comentar que aunque me he pillado la francesa también contiene castellano, que muchas veces me adapto al hecho de que contenga inglés o subtítulos y pueda seguirlo porque lo puedo seguir igual, pero bueno, que en esta diría que tenía que confirmarlo, ahora tengo alguna duda, pero creo que contenía castellano, así que vale la pena si no os podéis hacer con ella en España, que está prácticamente imposible, ya os digo, con las ediciones coleccionistas últimamente, pero esta, vamos, y la de Freddy Krueger igual, también una de Elm Street que salió hace poco, está prácticamente imposible, o sea, no sé qué pasa últimamente, pero vamos. Luego otra cosa que no he comentado antes de sacar el siguiente steelbook es el box set, ¿no? Que la forma de la almohadilla, cómo se conservan las películas dentro, es súper suave, me gusta cómo es muy acolchado y cómo están bastante protegidas, ¿eh? El box set se ve de mucha calidad, ¿no? Con este acabado exterior metálico, me ha sorprendido y me ha gustado bastante, ¿eh? La siguiente, pues ya sabéis cuál es, no hay mucha duda. Sería la segunda entrega, ¿no? De esta trilogía del Caballero Oscuro, que sería la película del mismo Caballero Oscuro, ¿no? La que da nombre a la trilogía, donde por un lado tendríamos en el acabado metálico a la figura del Joker y por el otro lado teníamos a la figura, no sé cuán bien se verá por aquí, de Batman en la moto, ¿no? Que estas escenas con la moto tan impactantes y tan de acción, pero a la vez que encajan muy bien en el tono de la película. Yo personalmente ya os digo que me quedo con Batman Begins, conecto más con ella, pero vamos, que no le puedo negar que es un peliculón, que es una película que siempre apetece cada X años o cada X tiempo disfrutarla y revisionarla. Y el acabado pues igual, ¿no? Tenemos aquí un tono un poco más triste, ¿no? Un poco más plateado también con el tono azul, un poco más azulado que tiene esta segunda entrega de la trilogía. Pero tenemos aquí pues este acabado, ¿no? También del murciélago con este tono, que es que, mira, fijaos, porque voy a intentar poner las dos así, a ver si puedo. Voy a intentar poner las dos así, fijaos, cuesta un poco que lo pille la cámara, pero fijaos lo bien que queda, ¿no? El acabado del murciélago con cada una de estas carcasas, porque hace como que tenga un patrón común, ¿no? Toda la trilogía, eso pues es bastante visual y queda muy chulo y bastante sencillito, ¿no? Que tampoco es algo muy aparatoso. Pues el Caballero Oscuro, aquí tendríamos también, ¿no? Tendríamos por un lado el disco en 4K, ¿no? Tendríamos por aquí, por un lado, el disco en 4K y luego tendríamos aquí el bonus y el Blu-ray, ¿no? De los otros dos discos, igual que la edición de Batman Begins, ¿no? Por último, ya en cuanto a películas, la siguiente que tendríamos sería la de Dark Knight Rises, que es la que menos gusta y es la que menos me acuerdo. De hecho, yo es la que menos veces he revisionado de las tres, creo. Más que porque no me guste tanto, creo que es más porque está como en ese tercer lugar, está como al final de la franquicia de la trilogía de Nolan y es como la que queda un poco más olvidada, ¿no? No creo tanto que sea peor película, sí que creo que de las tres es la que menos me gusta personalmente, aunque tiene momentos que me parecen muy interesantes y es la única que viene al cine, de hecho, en su estreno de las tres, así que también tiene ese significado especial para mí, ¿no? La de la leyenda renace, por eso también
que muchas veces lleve esta camiseta, pero La Leyenda Renace pues no tuvo el éxito, no tuvo el éxito, no fue el boom que fueron las otras dos películas y algún motivo tendrá detrás, ¿no? Y al final pues hay cosas que quedaron un poco en el tintero en aquella película que no encajaron tanto con la audiencia. A mí no me parece que sea mucho peor que las otras, sí que creo que quizás estaba un peldaño por debajo de Batman Begins y de The Dark Knight, pero bueno, es una película súper disfrutable. Ya le gustaría a muchos directores de superhéroes, de acción, hacer películas como esta, como La Leyenda Renace, donde teníamos pues enseñándonos un poco, por un lado tenemos aquí a Bane, ¿no? Al villano, y por el otro lado, por la contraportada, tendríamos a la figura de Christian Bale, ¿no? De este Batman, y pues también pues el mismo diseño, aquí un poco más oscurete, ¿no? Con ese tono negro, ¿no? Ese acabado negro, entre gris y negro que tenía esta película, una película quizá de la más oscura de las tres, pero bueno, que es visualmente muy potente, muy disfrutable, y hay gente que creo que la tiene como su favorita, no hay mucha gente, pero hay gente que por ahí que es la que más le gusta de la trilogía. Yo ya digo que la que menos, y aún así súper disfrutable. Pues como las otras ediciones, el disco en 4K y los discos de bonus y Blu-ray en el otro lado, con los 3 discos que conforman esta película de Dark Knight Rises para la edición coleccionista de Steelbooks y aquí tenemos los 3 Steelbooks de películas de... Mirad, es que es una pasada, cómo luce visualmente esta edición, o sea, me está encantando, además la veo y cada vez estoy más convencido de que ha sido una buena decisión hacerse con ella, la verdad, yo creo que sí. Y ya por último quedaría solo el Steelbook del bonus, ¿no? Que quizá es un poco surrealista que me centre más en este que los otros, pero es que fijaos el diseño con todos los murciélagos, ¿no? Así, muy Batman Begins, ¿no? Fijaros, ¿no? Esto de los eslogans que siempre aparece con las películas de Batman, ¿no? De Fear, Chaos y Rises, ¿no? De las 3 películas, como cada una simbolizando con un tono visual diferente la emoción que quiere transmitir. Aquí estaríamos en el miedo, ¿no? En el miedo de Batman Begins sobre todo, y es lo que más me ha gustado, como os digo, sé que me repito con esto, pero es lo que me ha hecho decidirme por la edición. Y aquí tendríamos pues contenidos, los extras que vamos a ir viendo uno por uno que contiene esta edición coleccionista de la trilogía del Caballero Oscuro. Pues procedo a abrirlo a ver qué contienen estos extras. Vale, primero, aquí creo que tenemos, no sé qué es esto, es como un sobre así sellado con la figura del murciélago por detrás, ¿no? Y de Dark Knight Trilogy, que ya digo que gobierna la edición, ¿no? Este tono así como anaranjado, dorado de la trilogía del Caballero Oscuro. Y aquí pues por delante, ¿no? Este sobre, vamos a ver qué contiene dentro, no tengo ni idea, imagino que podrán ser fotografías o algo así, la verdad es que no lo he mirado, quiero que sea sorpresa total con vosotros. Porque no me lo cargue, que esto parece bastante delicado. Uy, qué pinta tiene esto, a ver. Y tendríamos... vale, sí, son como diferentes fotografías, ¿vale? Voy enseñándolas. Pero es como lenticular, Vale, son como lenticulares. Mira, esta sería, por ejemplo, para que veáis, no sé cómo bien se verá, pero es la del Caballero... no, esta es la de Batman Begins, perdón, que diga. Con Christian Bale, ¿no? Si vamos haciendo por aquí se ve la figura de Christian Bale, pero se va tapando con los murciélagos, ¿no? Esta sería pues... o sea, se transforma, ¿no? Tiene como... Es que no se aprecia muy bien ahí. Tiene como la transformación de que se pone la máscara de Batman, ¿no? Al girarla. Está bastante chulo. La textura es bastante gruesa, Imagino que será este tipo de material. No lo había visto nunca en otras ediciones que tuviera. Vale, luego aquí tendríamos también, ¿no? En este estilo de Batman Begins, pues... los murciélagos, ¿no? Y creo que es el pequeño Bruce Wayne, ¿no? El pequeño personaje de Christian Bale en su infancia. Y ese momento, pues yo creo que de trauma, de terror con el miedo que le impregnan, ¿no? La fobia de los murciélagos que luego acabó convirtiendo en su fuerza, ¿no? En su fuerza de voluntad. Luego tendríamos aquí, hay unas... Bueno, estas las enseño un poco después. Voy a centrarme... se cayó una. Luego tenemos aquí, creo que este es uno de los momentos que dice, de hecho Christopher Nolan dijo que este es uno de los momentos, si no me equivoco, creo que es de Dark Knight Rises, del principio. Dijo que era uno de los que más le gustaban, ¿no? A nivel de lo que rodó, de que más orgulloso se sintió de rodar en ese inicio de la película de Dark Knight Rises, ¿no? Con Bane, con el villano, y en ese avión, ¿no? Cuando saltaba, ¿no? Esa escena de acción inicial que ya nos presentaba el villano de una manera impecable. Pero bueno, que vamos teniendo también de otras películas. Sí, porque aquí tendríamos también, por ejemplo, cuando están como encapuchados, enmascarados, ¿no? Creo que es en la misma escena también. Luego tendríamos una que creo que es del Caballero Oscuro. Esta sí que no habría mucha duda, del camión volcando en esa persecución con el Joker. Más espectaculares, ¿no? A nivel de la persecución de la moto de Batman. También aquí tenemos
con la persecución de Batman. Y luego me estoy fijando que no me he fijado que detrás hay como unos bocetos, ¿no? De cómo se recrearon estas escenas. Unos storyboards, está muy chulo, la verdad. Y luego aquí tendríamos, bueno, un personaje que para mí infravaloradísimo de la primera, Ra's al Ghul, ¿no? Con Liam Neeson, que he visto 1000 veces las escenas con este personaje. Y luego aquí, pues último, otra de las escenas de estas películas, ¿no? Pues diferentes fotografías que están bastante chulas en general. Y luego tendríamos algunas pequeñitas aquí horizontales que, bueno, yo creo que no sé si son como una especie de marcapáginas, ¿no? Parece como marcapáginas, pero así a modo también luminoso, con diferentes murciélagos en el cielo de Gotham de este tono, ese tono de Batman Begins, esta edición coleccionista del 20 aniversario. Luego aquí habría como que esto sí que lo había visto un poco en fotografías del diseño, como voy abriendo por aquí desplegando esto con cuidado, que soy un poco bruto. El Gotham Times, ¿no? Que sería como un poco el periódico de la ciudad de Batman, ¿no? De la ciudad de Gotham. Enseña pues el sufrimiento, ¿no? Que supuso para Batman hacer frente al Joker, sobre todo en la parte del Caballero Oscuro, ¿no? En la segunda parte de esta trilogía, ¿no? Lo voy a guardar porque me da miedo, no lo voy a tener mucho rato abierto porque me da miedo cargármelo, la verdad es muy delicado esto. Vale, y por último en este Steelbook de extras creo que teníamos por aquí los diseños del Batmóvil, me parece que son, ¿no? Como storyboards del Batmóvil, que esto no se ve tan bien desde aquí, no se aprecia tanto, pero bueno, uno también chulo. A mí de todo esto de los storyboards, ¿no? Y cómo se generan pues escenas de la película o elementos como lo del Batmóvil, pues me parece interesante, ¿no? Que los incorpore estas ediciones. Y luego otra cosa que no os he enseñado, voy a mirar si lo puedo enseñar por varios antes de acabar, pero bueno, que cada uno tiene por dentro, esto sí que salía en las fotografías de la edición. Aquí teníamos por ejemplo en el de bonus, ¿no? Por la parte interna a Batman, a la figura de Batman. Luego este sería el fondo de Batman Begins, que el Steelbook, que sería sacado los discos para que se viera. El espantapájaros, ¿no? El personaje de espantapájaros y Batman. Aquí es verdad que tengo que decir que el que más me gusta por el interior, en la parte interior del diseño, es el del Joker, el de la segunda entrega del Caballero Oscuro. Es una escena brutal y es el diseño interior que más me ha gustado de los Steelbooks. Y luego por último tendríamos el de la leyenda renace de Bane vs Batman, que bueno, quizás es el que menos me llama la atención, pero es verdad que tiene ahí pues al personaje de Bane, ¿no? También, que estuvo muy bien y muy interesante en su película, ¿no? Y que valió la pena pues al menos acabar, y fue un cierre, la verdad, digno de la trilogía que trajo este director tan visionario, que nos sigue trayendo películas y que el año que viene esperamos con la Odisea que nos vuelva a sorprender y nos vuelva a llevar a todos a la gran pantalla. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí el unboxing de hoy con la trilogía del Caballero Oscuro por el 20 aniversario. Espero que lo hayáis disfrutado. Dejadme en los comentarios si os queréis hacer con la edición, si os gustan estas películas de Christopher Nolan, de otra edición que os haya parecido mejor o peor, sois coleccionista sobre todo de estas películas de la filmografía de Christopher Nolan. Pues todo esto, todo lo que penséis, todas las ideas que tengáis y opiniones, dejadmelo en los comentarios y como siempre estaré encantado de leer y de responder. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!